Hola, muy buenos días. Soy la licenciada Doris Morán Sánchez y trabajo en la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras. Soy la encargada de la Subdirección de Ejecución de Medidas Sancionadoras No Privativas de la Libertad. Vamos a iniciar a hablar con el módulo número 5, que es sobre las medidas cautelares en el sistema de justicia penal para adolescentes, imposición y seguimiento. Como primer punto, vamos a hablar de las funciones de la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre las funciones de la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras. Este módulo lo vamos a explicar dos personas y me toca primero hablar sobre la dirección, lo que corresponde a la dirección y iniciamos con el artículo 71 de la Ley Nacional que nos habla sobre que la autoridad administrativa contará con las siguientes áreas. Como primer punto, el área de evaluación de riesgos, el área de seguimiento y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y la suspensión condicional del proceso. Como tercera área, la de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad. Y por último, el área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción privativas de la libertad. Bueno, la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras tiene las siguientes atribuciones. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de sus medidas sancionadoras. Coordinar acciones con las demás autoridades del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Diseñar y ejecutar el plan individualizado de actividades, así como el plan individualizado de ejecución. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros trabajamos en conjunto con el Juzgado de Ejecución de Medidas Sancionadoras. Ellos son los que establecen las sentencias y la temporalidad que deben de cumplir los jóvenes. A su vez nos hacen llegar un oficio solicitando un programa de ejecución. ¿Esto qué significa? Que es el programa que los jóvenes tendrán que cumplir durante toda la temporalidad de su sentencia. Contamos con un equipo multidisciplinario que son los que se encargan de realizar exámenes, evaluaciones y pruebas, y de acuerdo al resultado de estas, es como se elaboran las actividades que deben de realizar durante el internamiento, en el caso de los jóvenes que estén en el centro de internamiento. Para los jóvenes que estén cumpliendo una medida en externamiento, se adecúan estas actividades y este tratamiento. Bien, otra de las atribuciones es realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas en el domicilio, en el lugar donde se encuentre la persona adolescente. ¿Esto para qué es? Bueno, nos sirve para verificar los datos que nos proporciona el adolescente y que sea una información más fidedigna. Se hace investigación de campo para observar las condiciones y las características de la vivienda y su entorno social, económico y familiar. Verificar la localización de la persona adolescente en su domicilio o en el lugar donde se encuentre. Esta atribución pues va muy ligada con la explicación que acabo de dar de la atribución anterior. Requerir a la persona adolescente proporcione muestras sin previo aviso para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas, cuando así se requiera por la autoridad administrativa o judicial. Nosotros tenemos la facultad de realizarle a los jóvenes pruebas para detectar el posible uso de drogas. No les avisamos, es para que sea una información más exacta y ellos no estén predispuestos y entonces días antes dejen de consumir. Es algo sin previo aviso, es una actividad sin previo aviso. Proporcionar todos los servicios disponibles para la plena reinserción y reintegración familiar y social de las personas adolescentes en coordinación con las autoridades corresponsables y coadyuvantes que se considere conveniente. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas y condiciones impuestas, su seguimiento y conclusión. Es muy importante este punto, puesto que nos sirve a nosotros para tener
una información estadística de los jóvenes cuando así se requiera, sobre delitos, sentencias, qué tipo de sentencias son las que mayormente se establecen, las temporalidades. Entonces es por eso la importancia de tener una base de datos con datos específicos de los jóvenes y concretos. Solicitar a la persona adolescente la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las medidas y condiciones impuestas. Otra de las atribuciones es canalizar a la persona adolescente a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en materia de salud, educación, vivienda, apoyo jurídico y de adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de un oficio, arte, industria o profesión. Aquí el trabajo que realiza la dirección o la autoridad administrativa en cuanto a canalizar a los adolescentes o jóvenes a servicios de asistencia es para complementar su tratamiento, para que tengan un tratamiento integral en todos los aspectos. Cualquier cuestión que ellos necesitan se les proporciona. Se busca la manera, con redes de apoyo, con instituciones públicas o privadas, para que ellos puedan tener acceso a todas estas actividades o servicios. Adoptar las acciones necesarias para proteger la integridad física y psicológica de las personas adolescentes que estén bajo su responsabilidad en la medida de sanción de internamiento. Llevar un registro actualizado de las instituciones públicas y privadas que participen en la ejecución de las medidas cautelares o de sanción. Es muy importante para nosotros entablar comunicación, convenios de colaboración con instituciones que coadyuven con la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer todo solos. Necesitamos del apoyo de estas instituciones, pues para realizar visitas domiciliarias, por ejemplo, para verificación de datos, que nos sirven para verificación de datos, y llevar una constante supervisión. No nada más se puede hacer una visita al inicio y ya dejar de visitarlo, de verificar datos. Se tiene que hacer constantemente. Entonces es por eso que tenemos que tener o necesitamos de la colaboración de las diferentes redes de apoyo que existen en todo el estado. Asegurar que todo el personal que tiene trato con las personas adolescentes, incluyendo el de seguridad, sea especializado. Bien, el artículo 72, que es el que nos habla de las áreas especializadas que compone o se compone la autoridad administrativa. La primera área de la que voy a hablar es el área de evaluación de riesgos, que cuenta con las siguientes atribuciones. Ahorita va a ser de manera muy puntualizada, pero más adelante se va a detallar cada una de estas atribuciones. Como primer punto tenemos entrevistar a las personas adolescentes detenidas o citadas a la audiencia inicial para obtener sus datos socioambientales sobre riesgos procesales. Otra de las atribuciones es evaluar los riesgos procesales para la determinación de las medidas cautelares, proporcionar a las partes el resultado de la evaluación de riesgos procesales, realizar solicitudes de apoyo para la obtención de información a las áreas con funciones similares de la federación o de las entidades federativas y en su caso atender las que sean requeridas. La segunda área es la de seguimiento y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y de suspensión condicional del proceso. Esta cuenta con las siguientes atribuciones: supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas distintas a la prisión preventiva y a la suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir? Que va a dar supervisión y seguimiento a las medidas, en pocas palabras, que se llevan en externamiento. Más adelante voy a especificar cuáles son ese tipo de medidas cautelares que se cumplen en externamiento. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta.
Informar al órgano jurisdiccional el cambio de las circunstancias que sirvieron de base para imponer la medida, sugiriendo, en su caso, la modificación o cambio de la misma. Retomando lo que comentaba hace rato, es por eso la importancia de tener siempre contacto con los familiares y con el entorno donde se desenvuelve el adolescente, para obtener datos más específicos si hay algún cambio en su comportamiento o el joven está comportándose adecuadamente o incurriendo en algunas actividades no permitidas. La tercera área es la de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad. Sus atribuciones, de acuerdo a la ley y al artículo 72, son las siguientes: cumplir con las resoluciones y requerimientos del juez de ejecución, supervisar el cumplimiento de las medidas de sanción impuestas e informar al órgano jurisdiccional en caso de que sea un incumplimiento a las mismas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, nosotros remitimos informes al juzgado de ejecución de medidas sancionadoras trimestralmente, en donde se hace un informe de las actividades realizadas por el joven, los objetivos que se trataron durante ese periodo, los progresos y logros, y una impresión diagnóstica integral de todo el equipo multidisciplinario, de acuerdo a las evaluaciones que se le aplican durante este periodo y los resultados de su tratamiento, así como también su comportamiento y la evolución que tiene el joven. Otra atribución de esta área es supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad administrativa encarga el cuidado de la persona adolescente cumplan con las obligaciones contraídas. Es muy importante que quede por escrito estos convenios de colaboración. De alguna forma, pues para que nos apoyen durante toda la temporalidad del tratamiento. Es como un acuerdo que se debe cumplir y pues para tener nosotros el apoyo, todo el apoyo que se requiere. Algo muy importante que se me está pasando a comentar es que también tenemos comunicación con la familia o también se le informa sobre el comportamiento del joven y todo su tratamiento integral que conlleva su programa individual de ejecución, así como los defensores y los fiscales. En todo momento se les mantiene informados con informes mensuales, bimestrales o trimestrales, sobre toda la evolución de su tratamiento. Muy bien, la cuarta área que es sobre los centros de internamiento, específicamente con las supervisión y seguimiento de las medidas sancionadoras privativas de la libertad. Las atribuciones son ejecutar las medidas de internamiento preventivo y de internamiento en los términos señalados por el órgano jurisdiccional, procurar la plena reinserción y reinserción social y familiar de las personas sujetas a la ley, cumplir con las resoluciones y requerimientos del órgano jurisdiccional y hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad e integridad de las personas sujetas a la ley, la disciplina, la unidad de internamiento y evitar daños materiales. En el caso de los jóvenes que se encuentran internos o privados de su libertad en el centro de internamiento, es el mismo procedimiento en cuanto a la supervisión del cumplimiento de la medida de sanción. De igual manera, se realizan informes trimestrales al juzgado de ejecución, se remite información a su defensor, a sus familiares, igual de manera mensual, bimestral, para que tengan de conocimiento, sobre la evolución y el comportamiento de los jóvenes. Si ha habido alguna dificultad en el proceso o van evolucionando correctamente o
de acuerdo a su programa individual de ejecución. Bien, sin prejuicio de las facultades que se señalan en la ley por cada área especializada, también se contará con las siguientes atribuciones. Verificar los datos proporcionados por las personas adolescentes. No nos debemos quedar únicamente con la información que ellos nos proporcionan. Por eso es la importancia de tener contacto y comunicación con sus familiares. Informar por escrito al titular de la autoridad administrativa cada 3 meses, salvo en caso del área de evaluación de riesgos, sobre la forma en que está siendo ejecutada la medida, cualquier obstáculo que se presente para el cumplimiento, así como el comportamiento y estado general de las personas adolescentes o adultos jóvenes. Por último, proponer a la autoridad administrativa la suscripción de convenios que sean necesarios para la realización de sus ejecuciones. Bien, las áreas especializadas de la autoridad administrativa, como ya se los mencioné, son 4. Les comento a grandes rasgos la población que cada una tiene. Esta estadística está hasta julio del 2018, actualizada, perdón, hasta julio de 2018. El área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción privativa de la libertad cuenta con 30 hombres y 6 mujeres. En el caso del área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad, hasta el mes de julio cuenta con 20 hombres y ninguna mujer. El área de seguimiento y supervisión de medidas cautelares cuenta con 12 hombres y 3 mujeres. Asimismo, el área de evaluación de riesgos procesales de enero a julio se han realizado por parte del juzgado de ejecución 15 solicitudes para hombres y 2 solicitudes para mujeres. Se han realizado, en el caso de los chicos, 7 evaluaciones y en el caso de las mujeres, 1 evaluación. Muy bien. El siguiente punto del bloque número 5 habla sobre la finalidad de las medidas cautelares en el sistema de justicia penal para adolescentes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Vamos a hablar primero qué es una medida cautelar. Son aquellas que se adoptan en un proceso con la finalidad de asegurar un resultado futuro que pueda producirse en el mismo. El objeto es preservar anticipadamente una consecuencia previsible que debe realizarse en el curso del proceso. Las medidas cautelares son aquellas obligaciones que la persona adolescente a la cual se le sigue una investigación o un proceso legal por un determinado hecho deberá cumplir. Muy bien. Las reglas para imponer las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable y solo se dictará para asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento, para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. Al imponer las medidas cautelares, el órgano jurisdiccional deberá considerar el criterio de mínima intervención, idoneidad y proporcionalidad según las circunstancias particulares de cada adolescente. Muy bien, el segundo punto son las medidas cautelares previstas en la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Como les comentaba al principio, únicamente las voy a puntualizar y más adelante se les dará una explicación más detallada y específica de cómo se lleva a cabo la supervisión y seguimiento de cada una de estas medidas cautelares. Bueno, el artículo 119 de la Ley Nacional nos dice que a solicitud del Ministerio Público, la víctima ofendido y bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en la ley, el órgano jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente
después de escuchar sus razones en una audiencia, las siguientes medidas cautelares. Bien, la presentación periódica ante autoridad, que es el juez que designe, de acuerdo en la localidad o la región donde viva el adolescente. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el órgano jurisdiccional sin autorización del juez. Otra de las medidas cautelares que se pueden imponer es la obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente el órgano jurisdiccional, como en el caso de los jóvenes que tienen sentencia, su comportamiento, su evolución, si hay algún obstáculo para el cumplimiento de la misma. Otra de las medidas cautelares es la prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares. Otra medida cautelar es la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no afecte el derecho de defensa. La separación inmediata de domicilio, la colocación de localizadores electrónicos, imponer la garantía económica para asegurar la comparecencia, embargo de bienes, inmovilización de puertas, el resguardo en su domicilio con las modalidades que el órgano jurisdiccional disponga y, por último, el internamiento preventivo. El juez deberá explicar claramente cada una de las medidas cautelares impuestas a la persona adolescente, su forma de cumplimiento y las consecuencias del incumplimiento. Asimismo, las medidas cautelares se podrán modificar, sustituir o revocar en cualquier momento hasta antes de dictarse sentencia firme. Si el fallo resulta absolutorio, el órgano jurisdiccional deberá levantar de oficio todas las medidas cautelares impuestas a la persona adolescente. En el caso del internamiento preventivo, la temporalidad máxima a cumplirse es durante 5 meses. Bien, en el caso de las medidas cautelares que se han impuesto hasta el momento, desde que iniciamos con esta nueva modalidad, las medidas cautelares que se han impuesto actualmente a los adolescentes son las siguientes: a obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona. Actualmente las medidas cautelares impuestas por el órgano jurisdiccional son las siguientes. De manera simultánea, tenemos obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona y prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima. Nada más con esta medida tenemos a un adolescente. 3 adolescentes con la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona. A 2 adolescentes se les ha impuesto la medida cautelar presentación periódica ante la autoridad que el juez designe. En este caso pueden ser municipales, algún juzgado de control y la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona determinada. Estas medidas cautelares son, como pueden darse cuenta, simultáneas. 6 personas adolescentes se les ha impuesto a la medida cautelar colocación de localizador electrónico y a 3 personas tenemos con internamiento preventivo. Vamos a iniciar con la segunda parte del módulo 5, que habla sobre el seguimiento de medidas cautelares, que ya será presentado por la psicóloga Alejandra Ramírez. Muy buenos días, yo soy la psicóloga Alejandra Ramírez Zapata, soy la encargada del área de evaluación de riesgos, seguimiento y supervisión de medidas cautelares. Agradezco la invitación a este 5º módulo y para dar continuidad al módulo 5 que ya había iniciado la compañera Doris Morán Sánchez, bueno, pues me permito comenzar con lo que es la explicación
de cada una de las medidas cautelares. Bueno, el seguimiento de cada una de las medidas cautelares impuestas a las personas adolescentes o adultos jóvenes. Bueno, el seguimiento de las medidas cautelares es la segunda intervención a través de la cual se puede dar lo que es la supervisión y el seguimiento a cada una de los adolescentes o adultos jóvenes a los cuales se les ha dictado una medida cautelar. En algunos casos, previamente ya se realizó lo que es la evaluación de riesgos y se procederá a hacer lo que es la verificación de los datos socioambientales. En algunos casos, puede ser que los adolescentes no hayan aceptado lo que es la evaluación de riesgos y únicamente haya que dar continuidad a lo que es el seguimiento de la medida cautelar. Bueno, este seguimiento de medidas cautelares te dará información de los datos obtenidos tanto al juez de la etapa correspondiente, ya sea la etapa de control o la etapa de juicio, así como al fiscal especializado en adolescentes y al defensor, ya sea defensor de oficio o defensor voluntario. Y bueno, en cada uno de estos informes se le podrá dar aquellos datos de cambio de circunstancias que puedan servir de base para la imposición de la medida, o bien, dependiendo de los avances o retrocesos que existan en el proceso, se puede sugerir la modificación o cambio de la misma medida cautelar. En el caso de la autoridad administrativa, pues únicamente se podrá llevar a cabo lo que es esta sugerencia al órgano jurisdiccional y él será el que determinará si puede y es procedente realizar una sustitución de medida cautelar. La primera medida cautelar de la cual daremos la explicación es la presentación periódica ante la autoridad que el juez designe. En el caso de esta medida cautelar en específico, pues bueno, al momento de dictar lo que es la medida cautelar, el juez va a designar a qué autoridad determinará como encargada para la supervisión de la presentación periódica de la persona adolescente, así como la periodicidad en la cual el adolescente deberá de comparecer. La autoridad designada tendrá que remitir al juez de control o juez de juicio el informe de presentación o ausencia por parte de la persona adolescente. En este caso, estarán en contacto para que pueda pueda informar sobre aquellos avances, si la persona se ha presentado o si ha existido algún incumplimiento. Es importante mencionar que en el caso de la autoridad administrativa, no somos los encargados directos de supervisar lo que es la presentación periódica, ya que con regularidad el juez tiene este contacto directo con esa autoridad designada y bueno, se encarga de manera directa de poder y darle los informes y poder llevar a cabo lo que es el contacto. En este caso, cuando se trate de algún DIF municipal o de alguna procuraduría, pues bueno, de manera regular, estas instancias nos comparten a la autoridad administrativa una copia de aquel informe del cual le han rendido al juez para que la autoridad administrativa tenga conocimiento de que el joven se ha estado presentando. La segunda medida cautelar es la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el órgano jurisdiccional sin autorización del juez. En este caso, la medida cautelar de prohibición del país, pues bueno, se tiene contemplado que se solicite el apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se pueda girar un comunicado a las aduanas a fin de evitar la salida del país de la persona adolescente. Es importante señalar que hasta el momento, pues no hemos tenido alguna medida cautelar impuesta bajo estas condiciones, pero bueno, en caso de que existiera, ya se cuentan con aquellos puntos que podrían llevarse a cabo para poder dar el seguimiento adecuado a esta medida cautelar. Asimismo, se sugiere que se pueda hacer de manera alterna la colocación de un dispositivo electrónico que nos pueda proporcionar o que nos pueda facilitar el monitoreo de las restricciones establecidas por el órgano jurisdiccional
y que a su vez pues nos permite tener un mayor control del adolescente y poder rendir un informe más oportuno sobre el seguimiento de la medida cautelar. Se solicita de manera simultánea el apoyo a instancias municipales para la supervisión de la persona adolescente. Asimismo, lo que son visitas domiciliarias mensuales con la finalidad de verificar que el adolescente se encuentre en el domicilio o en la comunidad establecida como zona de restricción. Para esto, estas visitas domiciliarias podrán ser realizadas por DIF municipales, por Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por personal adscrito a la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras. Y pues bueno, para esta actividad en específico, que son las visitas domiciliarias, se cuentan con formatos preestablecidos que más adelante explicaremos a detalle. Contamos en este momento con 3 formatos especiales, que es el formato de primera verificación en externamiento, que únicamente será utilizado en lo que es la primera visita, con el formato de verificación mensual, que como su nombre lo dice, será un formato que utilizaremos de manera reiterada durante el tiempo que dure la medida cautelar, y lo que es el formato de verificación mensual a vecinos, que es un formato complementario de la visita a domicilio. La tercera medida cautelar a la cual se le da seguimiento es la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al órgano jurisdiccional. Sí me gustaría comentarles que en este tercer punto es la segunda medida cautelar dictada hasta el momento por el órgano jurisdiccional y en la cual hemos tenido mayor seguimiento de adolescentes. Y bueno, esta medida cautelar se supervisa a través de 3 puntos fundamentales. El primero es la llamada telefónica a la persona responsable del adolescente. Estas llamadas telefónicas se realizan de manera quincenal y bueno, estas llamadas nos permiten recabar lo que es información respecto al entorno sociofamiliar, personal, laboral, escolar, cultural, así como cambios en el comportamiento que se hayan presentado en la persona adolescente. El segundo punto es las visitas domiciliarias programadas o no anunciadas. Y bueno, la distinción que se puede hacer entre estos 2 tipos de visita es que cuando es un joven de cumplimiento regular, pues las visitas se pueden programar. Sin embargo, cuando los jóvenes están presentando algún tipo de inconsistencia en el tratamiento o algún tipo de incumplimiento, es necesario realizar visitas no anunciadas para poder verificar cuál es la situación en la cual se presenta el joven. Y bueno, estas visitas tienen la finalidad de poder verificar toda aquella información proporcionada tanto por el adolescente como por la persona responsable en el domicilio. Y bueno, estas visitas pueden ser realizadas por DIF municipales, procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, así como personal de la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras. Y al igual que en la medida cautelar señalada anteriormente, bueno, contamos con 3 formatos. Formato de verificación inicial, formato de verificación mensual y formato de verificación a vecinos. Y el tercer punto es canalizar a la persona adolescente a servicios de asistencia social que puedan favorecer su desarrollo integral. Y bueno, sí me gustaría puntualizar que en este tercer punto son casos excepcionales de aquellos adolescentes que cuenten con alguna problemática en específico que sea necesario atender para que, bueno, de manera simultánea con el seguimiento de la medida cautelar, el joven pueda reintegrarse de una manera positiva y, bueno, puedan atenderse aquellas áreas en las cuales se encuentra deficiencia y el joven pueda tener un desarrollo integral. La cuarta medida cautelar es la prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares. Y aquí, bueno, hasta el momento no hemos tenido la imposición de esta medida cautelar, sin embargo se tienen los 3 puntos de acción para implementar en el seguimiento de esta medida. Se sugiere la colocación de la misma manera del dispositivo electrónico para poder monitorear
aquellas restricciones establecidas por el órgano jurisdiccional. Se solicita también el apoyo a instituciones municipales que puedan supervisar a la persona adolescente y puedan informar de aquellos lugares en los que no debe frecuentar, que bueno, que probablemente el joven pueda estar asistiendo. Lo que son las visitas domiciliarias mensuales, que al igual que en las medidas cautelares anteriormente señaladas, pues bueno, es importante porque nos permiten lo que es la verificación fidedigna de los datos señalados en llamadas telefónicas, o que en el momento de la entrevista inicial, tanto la persona responsable del adolescente como el mismo adolescente pudieron haberles proporcionado a lo que es la autoridad administrativa. Y bueno, estas visitas domiciliarias pueden ser realizadas de la misma manera por lo que es DIF municipales, Procuradurías de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, así como por personal de la Dirección General. Y bueno, de la misma manera tenemos lo que son los tres formatos: formatos de verificación inicial, formato de verificación mensual y lo que es el formato de entrevista a vecinos. En lo que compete a la fracción quinta, que es la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse a determinadas personas con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no afecte el derecho a la defensa, hasta el momento hemos cumplido con lo que es una medida cautelar impuesta. Y bueno, los puntos para poder llevar a cabo la supervisión de esta medida cautelar son 3 puntos fundamentales: las llamadas telefónicas a la persona responsable del adolescente de manera quincenal, en las cuales se va a recabar información respecto al entorno social, familiar de la persona adolescente, así como cambios en su comportamiento. Se realizarán visitas domiciliarias programadas o no anunciadas con la finalidad de verificar la información proporcionada por las personas adolescentes. Y bueno, como ya lo había comentado con anterioridad, esta medida cautelar y estas acciones que son las visitas domiciliarias, pues podrán ser realizadas por personal de la autoridad administrativa o por personal de apoyo, en este caso DIF municipales o Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, utilizando los formatos que anteriormente ya se enunciaron. Y bueno, posteriormente se van a describir cada uno de los puntos que deberán de ser evaluados. Lo que es también las visitas domiciliarias a la víctima o ofendido, con el objetivo de saber si la persona adolescente ha intentado acercarse o comunicarse con la víctima o el ofendido. Y bueno, de la misma manera solicitaremos lo que es el apoyo a instancias para realizar esta entrevista. Y bueno, existe también un formato que nos permite tomar datos específicos para poder llevar el seguimiento de esta medida cautelar. La fracción sexta, que corresponde a la medida cautelar consistente en la separación inmediata del domicilio, únicamente se cuenta con una acción a implementar para el seguimiento de esta medida cautelar y corresponde a lo que es la visita domiciliaria con la finalidad de verificar que la persona adolescente se haya separado del domicilio y verificar el nuevo lugar de residencia del mismo. Y bueno, en este caso se solicitan 3 documentos importantes: lo que es el formato de verificación, el formato de verificación a vecinos y lo que es, se le solicita al adolescente una constancia de residencia para poder comprobar que efectivamente la persona adolescente está separado del domicilio en el cual habita. La séptima medida cautelar que se puede imponer es la colocación de localizadores electrónicos, que bueno, hasta el momento ha sido la medida cautelar con mayor imposición. Y bueno, esta medida cautelar cuenta de 2 elementos básicos para su seguimiento: lo que es el monitoreo electrónico a través de una plataforma que nos muestra mapas cartográficos y nos permite
conocer la ubicación en tiempo real y sitio donde se ubica el adolescente, y bueno, nos permite también dar lo que es el seguimiento, la vigilancia y poder atender lo que son las alertas por violaciones a la medida cautelar o a la zona de inclusión que se ha especificado previamente por el órgano jurisdiccional. Y bueno, este seguimiento se puede dar, la ventaja que tiene es que se puede dar las 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, como segundo punto, lo que son las visitas domiciliarias programadas o no anunciadas, que al igual que en las anteriores medidas cautelares señaladas, pues nos va a permitir lo que es la verificación de la información proporcionada por la persona adolescente y que a su vez pueda proporcionar algún dato nuevo o algún dato relevante durante el seguimiento de la medida cautelar. Y bueno, aquí tenemos lo que son los 3 formatos que solicitamos que aquella institución que realice la visita domiciliaria, pues bueno, pueda hacer el llenado de estos 3 formatos para dar cumplimiento con lo establecido por el órgano jurisdiccional competente. En este caso, ponemos como un punto importante la opción de realizar llamadas telefónicas a la persona responsable del adolescente en caso de que exista alguna transgresión o alguna situación extraordinaria en la cual nosotros requiramos de tener el contacto directo con lo que es el adolescente o la persona responsable para poder recabar alguna información respecto a las situaciones presentadas. Y bueno, me permito hacerles una pequeña explicación de cómo funciona lo que es el kit de monitoreo electrónico, que ha sido pues uno de las herramientas más útiles hasta el momento para poder llevar tanto el seguimiento de una medida cautelar como de una medida de sanción no privativa de libertad, pues ya que nos permite tener mayor control y mayor conocimiento de en dónde se encuentra el adolescente y cuáles son los lugares con mayor recurrencia que puede frecuentar. El kit de monitoreo electrónico está integrado por 2 dispositivos principales, los cuales nos permiten la vigilancia remota de las personas que se encuentran sujetas a este programa. En este caso, estos 2 dispositivos es la unidad receptora TrueTrack, que cuenta con su cargador y su funda, así como un dispositivo de transmisión TX, que nosotros lo conocemos cotidianamente como el brazalete. Este kit de monitoreo electrónico permite que el adolescente o el adulto joven pueda portar en su persona el dispositivo y se pueda rastrear de manera constante a través de transmisiones de radiofrecuencia que, bueno, emiten entre el transmisor TX y la unidad TrueTrack. Es tecnología de punta, GPS asistida, que permite saber la ubicación de la persona en tiempo real y nos permite conocer si la persona ha estado transgrediendo alguna zona de inclusión establecida. En este caso, si el adolescente contara con algunas autorizaciones de salir a trabajar, salir a estudiar o salir a algunos lugares de recreación que se encuentren fuera de su zona de inclusión, en este caso la oficina de monitoreo realizará lo que es un cronograma de actividades que, bueno, permitirá establecer horarios, así como lugares que el joven puede frecuentar y que, bueno, en caso de que incurriera en estar fuera del horario o fuera de los lugares establecidos, pues bueno, se tendrá que hacer un informe para que el juzgado cuente con esta información y en las revisiones de la medida cautelar o de la medida de extracción puedan determinar la modificación de alguna medida. Lo que es la unidad TrueTrack puede recibir mensajes para advertir eventos no permitidos al adolescente desde el centro de control. En este caso se presenta una emergencia y la unidad TrueTrack cuenta con la función de teléfono celular para realizar llamadas telefónicas únicamente al centro de control o al monitorista.
Es importante señalar que, bueno, esta unidad permite que el adolescente pueda estar en constante comunicación con el centro de control para informar cualquier tipo de eventualidad. Y bueno, desde esta unidad el adolescente podrá únicamente estar en contacto directo con el centro de control sin poder realizar alguna llamada a otro número celular. Pasando a lo que es el punto número 8, que es la garantía económica para asegurar la comparecencia, la medida cautelar número 9, que corresponde a lo que es el embargo de bienes, y la medida cautelar contenida en la fracción décima, que corresponde a la inmovilización de cuentas. Pues es importante señalar que estas tres medidas cautelares son competencia directa del órgano jurisdiccional, ya que ellos son las personas encargadas de dictar cuáles serán los puntos que deberá de cumplir el adolescente. En el caso, por ejemplo, de la medida de garantía económica, bueno, se procederá únicamente cuando la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes o con cuentas bancarias propias. Al decidir sobre la medida cautelar consistente en la garantía, pues bueno, el juez será el encargado de fijar el monto, la modalidad de la prestación y se podrá apreciar si es idónea o no en su cumplimiento para la persona adolescente. Y bueno, para resolver sobre el monto, el juez deberá de tomar en cuenta las características del adolescente y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales en sus manos. Asimismo, la autoridad jurisdiccional hará la estimación del monto de manera que se constituya un monto eficaz para que el adolescente se abstenga de cumplir sus obligaciones y deberá de fijar un plazo razonable para exhibir lo que es la garantía económica. Y bueno, la garantía será presentada por el adolescente, por la persona responsable u otra persona en los términos y condiciones que para la exhibición de la fianza estén establecidos en la legislación penal vigente de la entidad. Y se hará saber al fiador en la audiencia en la que se decida la medida cautelar las consecuencias del incumplimiento por parte del adolescente. Como podemos darnos cuenta en estos puntos, directamente será el órgano jurisdiccional quien se encargue del seguimiento de estas tres medidas cautelares. Y bueno, para finalizar con lo que es este bloque, tenemos lo que es el internamiento preventivo. Y bueno, el internamiento preventivo son tres puntos fundamentales que hay que señalar en el informe mensual que se rinde tanto al juzgado como al defensor y al fiscal. Bueno, lo que es la llamada telefónica, se debe de realizar una llamada telefónica a la persona responsable del adolescente para recabar información respecto al entorno sociofamiliar, si ha existido algún cambio o si las condiciones familiares y sociales han cambiado y pueden ser benéficas para el posible externamiento del adolescente. Se realizan de la misma manera visitas domiciliarias mensuales para verificar esta información referida de manera telefónica. Y bueno, como tercer punto, se realiza un resumen de las acciones implementadas de acuerdo al plan individualizado de actividades que de manera inicial ya se realizó y que bueno, este plan nos permita organizar los tiempos y los espacios del adolescente para que pueda recibir lo que es atención multidisciplinaria durante el tiempo que se encuentra en el internamiento preventivo. Entonces, conjuntar la información de estos tres puntos le permitirá al juez conocer los avances que de manera mensual el adolescente que se encuentra en el internamiento preventivo ha estado presentando y bueno, esto poder servir como base para la modificación de la medida cautelar a una menos grave o bien una medida en externo. Voy a pasar a lo que es el siguiente punto importante que consideramos poder integrar en esta presentación y son aquellas solicitudes
que la autoridad administrativa puede realizar al DIF o a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que son las instituciones que nos han permitido colaborar con ellos y que nos han brindado facilidades para poder realizar aquellas visitas domiciliarias o aquellas diligencias de carácter urgente que en algún momento por la lejanía que tiene la autoridad administrativa con los distintos municipios, pues bueno, nos hemos apoyado con estas instancias para poder estar de manera más constante y más directa con los adolescentes. Con fundamento en el artículo 76 de la Ley Nacional, y bueno, tomando en cuenta a todas aquellas organizaciones coadyuvantes, pues bueno, nos permitimos fundamentar todos aquellos oficios, todas aquellas solicitudes, y bueno, nos permitimos también solicitar los apoyos a aquellos órganos especializados para poder celebrar convenios, tanto con instituciones privadas, con organizaciones no gubernamentales y de la asociación civil, sin fines de lucro, para que puedan coadyuvar con la autoridad administrativa en el seguimiento tanto de las medidas cautelares como de las medidas de sanción en materia de capacitación para el trabajo, en materia educativa, en materia laboral, de salud, cultural y de deporte. Bueno, y los operadores y demás autoridades del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias, pues deberían asegurar que las instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil cuenten con los requerimientos y condiciones necesarios para poder brindar lo que es el servicio en el auxilio de todas aquellas actividades que favorezcan la plena reinserción de los adolescentes. Y bueno, para ello la autoridad responsable deberá realizar consultas con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección sobre las condiciones, requisitos y requerimientos que se deban de exigir a las instituciones privadas y a organizaciones de la sociedad civil para que se pueda coadyuvar en el cumplimiento de todas estas medidas cautelares que se impongan a los adolescentes. Así como se brinde lo que es el tratamiento y atención integral también a las personas responsables de los adolescentes. Y bueno, también con fundamento en lo que es el artículo 77 de la misma ley nacional, que nos habla precisamente de lo que es la coordinación y la colaboración con otras autoridades, pues bueno, nosotros nos acercamos a todas aquellas instituciones que puedan aportar sus conocimientos y todas aquellas acciones que realizan en pro de la niñez y de la adolescencia, para que, bueno, de manera conjunta, pues podamos trabajar y podamos llevar a cabo programas que favorezcan a lo que es la reinserción de los adolescentes, así como el cumplimiento de todas aquellas medidas impuestas. Y bueno, de manera específica, las acciones que nosotros le solicitamos a lo que es tanto DIF o Procuraduría es de manera fundamental lo que son la realización de las visitas domiciliarias. También solicitamos que se integren a las personas adolescentes a servicios educativos, que se integre a la persona adolescente a servicios de salud, en aquellos casos cuando se cuente con el recurso económico, que se les realice las pruebas antidoping, que se integra a la persona adolescente a atenciones contra las adicciones, que se brinde también atención psicológica, que se canalice a los adolescentes a cursos de capacitación para el trabajo, así como a talleres ocupacionales con los que las instituciones cuenten. Y bueno, que se integra a los padres de las personas adolescentes a pláticas de paternidad responsable o programas similares que favorezcan el acompañamiento a los adolescentes en estos procesos penales por los que ellos atraviesan. Y bueno, como último punto, vamos a pasar a lo que son los casos prácticos. En los casos prácticos me permití mostrarles los formatos que previamente ya les había anunciado y que bueno, para todos aquellos que nos apoyan con lo que son las realizaciones de las visitas domiciliarias,
pues bueno, que conozcamos un poquito más cuáles son los puntos que vamos a solicitar en cada una de las visitas, así como las especificaciones que se deben de cumplir en los formatos, pues para evitar algún tipo de dudas o de confusión en aquellos formatos que se deben de implementar, así como en el momento en el que se deben de llevar a cabo cada uno de los formatos. Y bueno, me permito presentarles lo que es la visita domiciliaria o los requisitos que necesitamos en una visita domiciliaria de una medida cautelar en externamiento. Y bueno, para esto sí es importante que puedan consultar la ley nacional en el artículo 119, que son las 12 medidas cautelares contenidas, pero las medidas cautelares en externamiento únicamente competen de la fracción primera a la fracción 11. En este caso se realizará lo que es la visita domiciliaria con formatos iniciales, y como su nombre lo dice, iniciales de primer momento, y únicamente se realizará con un solo formato. En este caso, bueno, la autoridad administrativa, específicamente el área de seguimiento y supervisión de medidas cautelares, se pondrá en contacto de manera telefónica con las autoridades para solicitar la gestión, para familiarizarlos con aquellas medidas o acciones que solicitaremos de ustedes, y bueno, que podamos saber si existen con el personal capacitado para poder realizar estas diligencias, y bueno, posteriormente que ya se les haya explicado aquello que se les solicitará, se realizará la formalidad, que es a través de un formato de un oficio de solicitud en las presentaciones que también cuenta la plataforma y los materiales que se les proporcionarán. Aquí tenemos algunos ejemplos. El oficio irá dirigido al director, al presidente, a la directora, a la presidenta del DIF, o en su caso al procurador o procuradora de la defensa de niños, niñas y adolescentes. Procurador de protección de niños, niños y adolescentes. Bueno, en este caso se les especificará cuál es la medida cautelar que se le impuso a la persona adolescente para la cual estamos solicitando que realicen las visitas domiciliarias. Y bueno, aquí, dependiendo de la medida cautelar, pues serán las características de los datos que se les soliciten. Se les especificará también por el tiempo que se podrá solicitar esta medida, por el tiempo que se les solicitará la realización de las visitas domiciliarias, así como en el mismo oficio se les especificarán lo que son las fechas en las cuales se deben de remitir los informes. Bueno, pasaré a lo que es la explicación del formato de verificación inicial, específicamente de la medida cautelar en externamiento. Y bueno, el inciso A del formato es los datos generales de la persona adolescente. Solicitamos lo que es nombre, sexo, edad y lugar de nacimiento, edad, estado civil, escolaridad, domicilio, teléfono, ocupación. En lo que son los datos generales de la persona entrevistada, se solicita lo que es el nombre, la edad, el parentesco, el sexo, el estado civil, la escolaridad, el domicilio, el lugar y horario laboral, la ocupación, la clave de lector, el ingreso mensual y los dependientes económicos. Aquí me gustaría hacer una pequeña anotación. Regularmente solicitamos que la persona entrevistada sea la persona responsable del adolescente, o en su defecto, en caso de no encontrarse en el domicilio, que pueda ser una persona mayor de edad con algún tipo de relación con la persona adolescente y que nos pueda proporcionar estos datos fundamentales. En el inciso C, solicitamos la información relevante de la persona adolescente.
con quién vive el adolescente, si pertenece a una familia nuclear, a una familia extensa, a una familia reconstituida, principalmente lo que es las características de la familia con la que vive el adolescente. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en ese domicilio? Si la persona adolescente estudia, trabaja, y bueno, que se pueden especificar cuáles son las funciones que el adolescente realiza, los lugares y los horarios. Asimismo, solicitamos saber si el adolescente realiza algún tipo de actividades recreativas que se puedan describir. En caso de que, bueno, si realiza algunas actividades recreativas, cuál es el horario en el que el adolescente llega al domicilio, si respeta horarios, si respeta lugares e indicaciones que se le dan respecto a los horarios y lugares a los que debe de frecuentar. Asimismo, cómo es el comportamiento de la persona adolescente en el hogar. Y bueno, aquí sí pediríamos que sean un poco más descriptivos. Regularmente la familia suele contestar bien, mal, regular. Entonces, que la persona que realiza la entrevista pueda realizar un poco más de exploración para que se puedan describir muchísimo más cuáles son las acciones que el adolescente realiza, pues para poder describir lo que es el comportamiento, que seamos un poquito más descriptivos en cuanto a este punto. La pregunta 6 es si el adolescente hace uso de sustancias tóxicas, y bueno, en caso de que esta respuesta sea afirmativa, poder conocer a qué edad comenzó el consumo y qué tipo de sustancias consume, así como la frecuencia con la cual consume este tipo de sustancias tóxicas. En el inciso D de este primer formato, lo que nos pide es que recabemos datos específicos de los integrantes de la familia. En este caso, nombre, edad, parentesco, estado civil, escolaridad, ocupación y alguna observación importante. Regularmente y con la experiencia que nosotros tenemos al realizar este tipo de entrevistas a los adolescentes, bueno, nos encontramos en algunas ocasiones, por decir, la madre o el padre, que son figuras importantes, no viven en el domicilio, entonces podemos anotarlos en esta tabla y en las observaciones puntualizar que las figuras parentales no viven en el domicilio. En el inciso E de esta primera entrevista, nos vamos específicamente a lo que son los datos de la vivienda. Y bueno, para responder a las preguntas, la vivienda donde habita es propia, rentada o prestada, descripción de las condiciones de la vivienda y servicios con los que cuenta el domicilio, cuestiones de las condiciones de la vivienda y la descripción, describir si tiene paredes de madera, paredes de bloc, paredes de lámina, igual las condiciones, por ejemplo, de techo de lámina, techo de palma, ser lo más descriptivos posibles. Y bueno, en cuanto a los servicios con que cuenta el domicilio, si cuenta con servicios básicos de agua, luz, drenaje, o bien con algunos servicios como televisión de paga, como internet, etcétera. Entonces sí es importante aquí, para conocer el contexto socioeconómico del cual proviene, pues bueno, poder tener todos esos datos fundamentales. Y la pregunta 10 que nos marca aquí son las observaciones del nivel socioeconómico, que aquella persona que realiza las visitas domiciliarias pues pueda ser más descriptivo si cuenta, por ejemplo, con estufa, con televisión, con microondas, cuáles son los enseres domésticos con los que cuenta y de manera general también con las condiciones de la vivienda. Y bueno, el otro punto son el análisis del ambiente familiar. En este caso vamos a describir lo que son las relaciones familiares y bueno, indagar con la persona que nos proporciona la entrevista cómo son los vínculos establecidos entre cada uno de los miembros de la familia,
si alguno de ellos hace uso de algún tipo de tóxico y si realizan algún tipo de actividad ilícita o pertenecen a algún grupo de delincuencia organizada. Si sabe que el joven alguna vez fue maltratado o sufrió algún tipo de abuso, si existe disponibilidad por la persona que está brindando los datos para apoyar al adolescente en el cumplimiento de su medida cautelar. Y bueno, el otro grupo, el grupo G, corresponde a las preguntas relacionadas con su grupo de pares. Aquí es un poco más descriptivo poder hablar sobre las amistades con las cuales interactúa el adolescente, a qué se dedican, qué ocupación tienen, qué características, y bueno, anotar algún otro dato importante que nos pueda dar a conocer las características de aquellas personas que conforman su grupo de amigos o su círculo social cercano, así como si hacen algún tipo de uso de tóxicos. Si pertenecen a algún tipo de pandilla o algún grupo delictivo. Y finalmente, hacer un pequeño diagnóstico sociofamiliar de la persona adolescente. Aquí, al finalizar este formato, es muy importante que podamos llenar los datos que nos van a permitir a nosotros hacer confiable esta entrevista, que es llenar datos generales como la fecha de la visita, el horario en que se realizó la visita, solicitar la firma, nombre y firma del adolescente en caso de que al momento de realizar la entrevista se haya encontrado en el domicilio, así como solicitar nombre y firma de la persona entrevistada, el nombre y la firma del entrevistador, así como algún dato muy importante, el sello de la institución que realiza la visita domiciliaria. Voy a pasar a lo que es el segundo formato que utilizamos, que es el formato de visita domiciliaria mensual a vecinos para la supervisión de la medida cautelar en externamiento. Como lo dice este formato, este será utilizado de manera mensual. Y bueno, vamos a tomar lo que son datos generales de la persona adolescente, los mismos que hemos utilizado en formatos anteriores: nombre, edad, sexo, parentesco, estado civil, escolaridad. Importante solicitar a la persona que nos proporciona estos datos que nos regale una copia de su credencial de elector para poder cotejar con, en caso de ser necesario, algún dato posteriormente. Y bueno, aquí solicitamos que la persona entrevistada, aquel vecino o familiar que vive en otro domicilio, pues bueno, nos pueda hablar sobre el comportamiento que ha observado del adolescente, que existe algún cambio notorio en el adolescente, y bueno, cuáles, en caso de que sí exista, cuáles son los cambios que ha observado, y bueno, si la persona ha observado que la persona adolescente sale a estudiar o a trabajar. Le solicitamos que nos describa lo que es la dinámica familiar de la persona adolescente, lo que haya podido observar, que describa el grupo de amistades con los que interactúa, que saben si hacen algún tipo de uso de tóxicos, y bueno, alguna observación general relevante. De la misma manera, solicitamos lo que es la fecha, el horario de la visita, nombre y firma del entrevistado, así como nombre, firma del entrevistador y sello de la institución que realiza la entrevista correspondiente. Y como documentos de soporte, solicitamos copia de la credencial de lector de las personas entrevistadas, comprobante de domicilio, copia del acta de nacimiento del adolescente, copia del CURP del adolescente, copia del certificado o del último grado de estudios del adolescente, y únicamente para lo que es la medida cautelar consistente en la separación inmediata del domicilio, solicitaremos lo que es la constancia de residencia. Sí me gustaría comentar que todos estos documentos de soporte
únicamente van a ser solicitados en lo que es la primera visita domiciliaria que se le realice. Como lo decía, en la visita inicial. En las visitas subsecuentes que se le realicen al adolescente, ya no será necesario solicitar estos documentos, a excepción de que la persona que nos brinde la entrevista sea una persona diferente a la persona que ha proporcionado la información en visitas anteriores. Y bueno, muy importante también que al momento de realizar la visita domiciliaria tomemos fotografías de lo que es la vivienda, así como del momento en que se realiza la entrevista. Esta sí es importante porque, bueno, nos permite comprobar, ¿no?, que estamos realizando. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es el formato de visita domiciliaria de medida cautelar en externamiento, pero para cuando vamos a realizar aquellas visitas de manera mensual. Es importante aquí referir que las visitas mensuales son visitas que se llevarán a cabo por tiempo indefinido hasta que se dicte sentencia firme. Y bueno, estas visitas ya serán un poco más pequeñas, toda vez que los datos fundamentales ya fueron tomados en lo que es la visita inicial. En este caso, vamos a tomar los datos generales de la persona adolescente, los datos generales de la persona entrevistada o de la persona responsable. Y bueno, las preguntas básicas estarán enfocadas a saber si el adolescente se encuentra en el domicilio en el momento de la entrevista, qué actividades realiza y bueno, en caso de que no se encuentre, en qué lugar se encuentra y qué actividades se encuentra realizando. Asimismo, describir el comportamiento de la persona adolescente. Como les decía, es importante que sean referidas o descriptivas todas aquellas actividades que el adolescente realiza y aquellos comportamientos que el adolescente ha presentado. También solicitamos si se han observado cambios significativos en el comportamiento del adolescente y bueno, en caso de que la respuesta sea positiva, pues especificar cuáles son aquellos cambios relevantes que hemos notado, si la persona adolescente estudia o trabaja y de la misma manera especificar lugar y horario. En caso de que el adolescente salga del domicilio, cuáles son los horarios de llegada y si respeta horarios establecidos. Describir lo que son las relaciones con los integrantes de la familia y describir el grupo de amistades con los que interactúa. Saber, conocer si hace uso de sustancias tóxicas, las actividades que realiza en su tiempo libre y bueno, que tenga muy claro saber si conoce las consecuencias del incumplimiento de la medida cautelar. En caso de que no las conozca, pues bueno, explicar tanto al adolescente como a la persona responsable cuáles pueden ser las consecuencias del incumplimiento de la medida cautelar y si existe disponibilidad por parte de la persona responsable de apoyar al adolescente en el cumplimiento de la medida cautelar. Tenemos un espacio también para anotar si hay alguna observación general. Y bueno, al igual que los demás formatos, llenar los requisitos de fecha, horario de visita, nombre y firma del adolescente, nombre y firma del entrevistado, nombre y firma del entrevistador, así como sello de la institución. Bueno, el otro formato que también tendremos que utilizar es el formato que previamente ya les expliqué, que es el formato de entrevista mensual a vecinos. El que se utilice en la visita inicial será el mismo que se utilizará en cada una de las visitas mensuales. Y bueno, en caso de que la medida cautelar sea la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas o testigos, también se cuenta con un formato, el cual, bueno, nos solicita lo que es el nombre de la persona adolescente,
el nombre de la víctima o agraviado. En caso de que la persona sea menor de edad, únicamente colocaremos lo que son las iniciales, así como la edad de la víctima, el parentesco que existe entre el adolescente y la víctima o agraviado, y bueno, la fecha en la que estamos haciendo la entrevista. Esta entrevista únicamente cuenta con 4 apartados, que es el nombre de la persona entrevistada, la edad y el parentesco que existe, el riesgo que existe para la víctima, ofendido o testigos de la comunidad, que cuenta con 3 preguntas. La persona adolescente ha intentado acercarse o comunicarse con la víctima o agraviado, mantiene algún tipo de contacto con la persona adolescente, de qué forma y si frecuenta el domicilio. Y bueno, el tercer punto, si la víctima o agraviado ha recibido algún tipo de atención médica, y en caso de que la respuesta sea que sí, bueno, describir qué tipo de atención médica, de atención ha recibido, y en caso de que la respuesta sea no, pues conocer si está interesada en realizar algún tipo de atención para que a través de algún DIF del municipio, pues podamos hacer algún tipo de contacto para que la víctima también sea atendida. Bueno, tenemos un espacio para lo que son las observaciones generales y el nombre, firma del entrevistado, nombre, firma del entrevistador y sello de la institución que realiza lo que son las entrevistas. En el caso de este tipo de entrevista o de visita domiciliaria ya de seguimiento, solamente vamos a requerir, como les decía, lo que es la credencial del lector, una copia de la credencial del lector de la persona que proporciona la entrevista. Solo en el caso de que sea distinta a la persona responsable del adolescente o a la persona que proporcionó la primera visita domiciliaria, así como lo que vamos a solicitar es evidencia fotográfica de la visita realizada. Y bueno, pasaremos a lo que es la visita domiciliaria de medida cautelar en internamiento preventivo, la contenida en la fracción 12 del artículo 119. Al igual que para aquellas medidas, seguimiento de las medidas cautelares en externamiento, también contamos con formatos. Si estos formatos se solicita información muy similar, únicamente cambia en el planteamiento de las preguntas, toda vez que los adolescentes, en el caso de internamiento preventivo, se encuentran en las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes. En el caso de la entrevista inicial, es una entrevista única. De la misma manera se realiza el contacto con las instituciones coadyuvantes. Se realiza una llamada telefónica, se expone la situación, la petición que la autoridad administrativa realiza, se formaliza a través de un oficio de solicitud en el cual se especifica cuáles son los requerimientos que solicitamos de apoyo, fundamentados en el oficio que a nosotros nos envía el juzgado de control, en el cual nos solicita este seguimiento. Y bueno, se hace llegar al DIF que apoyará con la realización de la visita los formatos correspondientes. En este caso se realiza una entrevista inicial que contiene datos generales de la persona entrevistada, información relevante de la persona adolescente, con quien vive el adolescente antes de ingresar al centro, cuánto tiempo tenía viviendo en el domicilio, a qué se dedicaba el adolescente antes de ser ingresado. Pedimos que se describan las actividades que realizaba, tanto escolares como laborales, si realizaba alguna actividad recreativa, en qué horarios, cómo era su comportamiento en el hogar. Pedimos que se describa y si hacía algún tipo de consumo de sustancias tóxicas, qué tipo de sustancias consumía y con qué frecuencia se llevaba a cabo el consumo. Asimismo, solicitamos datos de los integrantes de la familia, contenidos en la misma entrevista,
como son nombre, edad, parentesco, estado civil, escolaridad, ocupación y observaciones. Datos de la vivienda, si la vivienda donde habitaba era propia, rentada, prestada, en qué condiciones estaba, con qué servicios contaba, la descripción del contexto del cual provenía, el lugar, el domicilio, aspectos socioculturales, observaciones del nivel económico de vida, análisis del ambiente familiar, como es la descripción de las relaciones familiares, si el adolescente sufrió algún tipo de maltrato, algún tipo de abuso físico, sexual, si existe disponibilidad de la persona por apoyar al adolescente en el cumplimiento de su medida cautelar, así como el grupo de pares, la descripción de las actividades que realiza, con quién interactuaba, qué características, qué ocupaciones y las características del círculo social con el cual se relacionaba. Si pertenece a algún tipo de pandilla o algún tipo de grupos de la delincuencia organizada. Y finalmente, hacer un breve diagnóstico sobre lo observado respecto a la dinámica sociofamiliar de la persona adolescente. Y pues los datos de requisito, fecha, horario de la visita, nombre del entrevistado, nombre del entrevistador y sello de la institución. La entrevista inicial a vecinos. Esta entrevista inicial únicamente se hará de primera vez y en las entrevistas mensuales ya no se solicitará toda vez que el adolescente se encuentra interno. Entonces, en este caso solicitaremos el nombre del adolescente, los datos generales de la persona adolescente, si lo conocía, que describa el comportamiento de la persona adolescente, si éste estudiaba o trabajaba, descripción de la dinámica familiar si éste la conoce, descripción del grupo de amistades, si estas amistades hacían algún tipo de uso de sustancias tóxicas, y bueno, observaciones generales. La fecha de la visita, el horario, la firma del entrevistado, firma del entrevistador y sello de la institución que realiza la entrevista. Solicitaremos documentos también, documentos comprobatorios como credencial de lector, copia de la credencial, copia de algún comprobante de domicilio, acta de nacimiento en copia, igual que el CUR, y el certificado de estudios o último grado de estudios, una copia, para estar en condiciones de poder también dar seguimiento a lo que es la instrucción educativa. Evidencia fotográfica, tanto de la vivienda, las condiciones de la vivienda, como de las personas entrevistadas. Y bueno, la visita domiciliaria, que se hará de manera mensual, en internamiento a todos aquellos adolescentes que se encuentren en internamiento preventivo, que tendrán como un plazo máximo de 5 meses. Y bueno, la visita mensual en internamiento preventivo, solicitaremos datos generales de la persona adolescente, datos generales de la persona entrevistada, informaciones relevantes como cómo son las relaciones familiares con el adolescente actualmente, especificar principalmente familiares cercanos, padres, hermanos, tíos, primos, si frecuentan al adolescente en el centro de internamiento, realizan visitas al centro y realizan llamadas telefónicas, con qué frecuencia, y en caso de que no le llamen o no lo visiten, bueno, la razón por la cual no lo hacen, si han asistido a las audiencias del adolescente, si han observado algún cambio significativo en el adolescente, principalmente en su comportamiento, estado de ánimo o proyecto de vida, y si existe disponibilidad por parte de la persona responsable para apoyar al adolescente durante el proceso tanto del cumplimiento de la medida cautelar como una posible
medida de sanción. Observaciones generales y llenado de fecha, hora, firma de entrevistado o entrevistador y sello de la institución. Y en esta segunda, y en este caso, pues bueno, solicitaremos también lo que es la copia de la credencial del lector y lo que es la evidencia fotográfica. Bueno, importante también que al realizar lo que son todas estas entrevistas, pues bueno, estableceremos contacto directo con las personas encargadas de hacer lo que son las entrevistas para poderles hacer llegar vía correo electrónico los formatos y para mayor funcionalidad, de la misma manera, puedan ser remitidos vía correo electrónico las entrevistas ya previamente requisitadas, así como toda la documentación que en su momento se le solicite a lo que son DIF y procuradores. Bueno, pues esperamos que con esta información que les proporcionamos nos permita que el trabajo colaborativo entre DIF, procuradurías, así como autoridad administrativa pueda ser mucho más fácil, podamos coordinarnos de una manera más eficiente para poder llevar a cabo lo que son los trabajos de campo de los adolescentes, lo que son las visitas, lo que son las intervenciones en los distintos ámbitos con tanto adolescentes como padres, y bueno, que todas aquellas dudas que existan, pues bueno, estamos en un correo, vía correo electrónico, podamos también responder a aquellas dudas y bueno, poder facilitar lo que es la realización de estas actividades. La autoridad administrativa agradece a todos el apoyo porque de manera coordinada podemos realizar un mejor trabajo en pro de los adolescentes del estado de Veracruz. Agradezco su atención y estamos para servirles en la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras ubicada en la localidad de Peña.